Bienvenidas y bienvenidos a Desafío Tierra. Y desde este nuevo estudio iniciamos una nueva temporada en la que profundizaremos en temáticas ambientales en un año que está marcado por la discusión constitucional, lo que será clave para el futuro de la protección y la conservación de la naturaleza. En este primer capítulo vamos a revisar lo que está sucediendo en las costas de Filipinas con los desechos sanitarios, en particular con las mascarillas. También sabremos qué piensan diversos candidatos constituyentes respecto al principio de economía circular. Y también vamos a tener una interesante entrevista sobre cómo podemos consagrar el derecho al agua en esta nueva Constitución. Aquí comienza Desafío Tierra. Bienvenidos. Una de las mayores reservas de coral del mundo se encuentra en Filipinas y hoy también sufre las consecuencias de la pandemia. Las mascarillas, aquello que nos protege contra COVID-19, está contaminando los océanos y poniendo en peligro la vida silvestre. Al respecto de este desecho, ambientalistas chilenos buscan generar conciencia sobre el plástico que contienen y lo que está provocando un grave daño en los ecosistemas marinos. Este es el hogar para más de 479 especies de peces, 300 moluscos y 396 tipos de corales. El Parque Marino de Tubahaba de Filipinas es, tras la Gran Barrera de Coral australiana, la mayor reserva de arrecifes del mundo. Pero un año de la pandemia y tal como gran parte del océano, hoy enfrenta su propia emergencia. Ha empeorado, está rodeado de plásticos, pero además con solo 10 minutos de buceo vimos 10 o 12 mascarillas, y eso nunca lo habíamos visto antes. Eso, también vimos mascarillas que están ahí desde hace meses. La Organización Mundial de la Salud indica que en 2020 más de 1.500 millones de mascarillas se utilizaron en los 5 continentes. El 75% de ellas está en el fondo marino. Cuando las mascarillas llegan al océano pueden cubrir áreas extensas de corales como lo estamos viendo en otros países. También puede provocar enredos en la fauna marina o también que los animales se estén comiendo los fragmentos más pequeñitos una vez que las mascarillas se están empezando a fragmentar. Para ambientalistas, la alerta de este emblemático ecosistema marino llama al cuidado de la propia costa chilena, la que tampoco está libre de esta amenaza plástica. Ese efecto es sumamente nocivo y es una arma de doble filo para más de 100.000 especies mamíferos acuáticos y más de 1 millón de aves marinas. Esta es una mascarilla convencional que tiene entre 3 y 4 gramos de polipropileno, que es un derivado del petróleo. Podemos cortarlas. Con este simple ejemplo, nosotros les vamos a estar salvando la vida. Un acto mínimo para un Chile sin plásticos es la campaña de Greenpeace para la protección y preservación de la vida marina existente en lugares como Chañaral de Aceituno y Quintay en la región de Atacama. A ello, otro sencillo consejo: a reemplazar el uso de mascarillas desechables por otro tipo de mascarillas que se puedan lavar y reutilizar. Diversas investigaciones buscan dimensionar el impacto de este tipo de plástico en nuestro océano, y este tan común elemento podría estar generando en la pandemia del plástico. Y ya estamos de vuelta en esta entrevista del primer episodio de la temporada de Desafío de Tierra. Bueno, son varios los desafíos para que nuestro país avance en materias medioambientales, y el debate de la Constitución hoy es una gran oportunidad para que esto pueda ocurrir. Uno de los temas que se ha instalado sobre la mesa es cómo podemos garantizar el acceso humano al agua en un país que está fuertemente golpeado por una crisis hídrica. Y para eso ya estamos con Marisol Peña, quien es abogada constitucionalista y académica de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica. Marisol, bienvenida. Muchas gracias, Macarena, gracias por la invitación. Bueno, y antes de partir queremos aclarar que dado el contexto sanitario, estamos manteniendo todas las medidas de resguardo para realizar la entrevista. Marisol, para la actual Constitución, ¿qué significa el agua? En primer lugar, hay que decir que claramente no existe un derecho humano al agua en la Constitución vigente. Lo que hace la Constitución es reconocer, como bien lo planteaste, un derecho
que los particulares tienen en conformidad a la ley sobre el aprovechamiento de las aguas, que es algo muy distinto. En consecuencia, no se tiene la propiedad del recurso, sino que se tiene la propiedad de un derecho, que es el derecho real de aprovechamiento de las aguas. Ahora bien, creo yo que constitucionalizar la categoría de las aguas como bienes nacionales de uso público, que significa que su uso y goce pertenece a la nación toda, sería muy importante. No es la primera vez que la Constitución recoge principios esenciales que hasta ahora solo estaban a nivel legal y los eleva a rango constitucional. Eso es lo que estamos esperando, de hecho, con el debate de la nueva Constitución. Y en ese sentido, para poder aclarar un poquito lo que tenemos actualmente y por qué es importante quizás cuestionar lo que tenemos. La actual Constitución, como usted bien decía, establece entonces este derecho de aprovechamiento y actualmente, por ejemplo, quizás la cuenca de Petorca en la quinta región es un muy buen ejemplo de lo que está pasando porque hay falta de abastecimiento hace 15 años, tanto para el uso humano como para el uso agrícola, principalmente por la producción intensiva de cierto cultivo. Y entonces, ¿quién fiscaliza acá? Yo creo que lo primero que habría que decir y aclararles a todas las personas es que hoy existe en la Constitución vigente un deber que se le impone al Estado de contribuir a resguardar la preservación de la naturaleza. El agua evidentemente es un recurso escaso que forma parte del concepto amplio de naturaleza. Por lo tanto, a partir de la actual regulación constitucional, uno puede concluir que las autoridades estatales, y básicamente la Dirección General de Agua, tendrían que realizar una fiscalización sobre el uso indiscriminado de las aguas y al mismo tiempo tener como parámetro esencial en la concesión de nuevos derechos reales de aprovechamiento de agua el necesario equilibrio entre el desarrollo económico, esto es la instalación de nuevas industrias o fuentes productivas, y la preservación del derecho básico de acceso al agua que nos corresponde a todas las personas. Claro, y en el contexto actual de crisis climática, esto es importante aclarar porque esta es la Constitución que tenemos y si no votamos a favor de la próxima, nos vamos a quedar con esta. En el contexto actual de crisis climática que tenemos, ¿quién determina entonces el otorgamiento? ¿O cómo se hacen las proyecciones sobre la regulación a la concesión? ¿O es una vez que se concesiona queda establecido de por vida? Bueno, de partida hay toda una regulación contenida en el Código de Aguas que le otorga la responsabilidad fundamental a la Dirección General de Agua en torno a las superposiciones, en torno a las colisiones de derechos, en torno a asegurar que las nuevas concesiones respeten los niveles de caudales mínimos que existen para determinadas zonas respecto del aprovechamiento del agua. Lo que la gente realmente se pregunta, Macarena, es entonces cómo ocurre que el propietario de un derecho real de aprovechamiento corta la llave respecto de otros propietarios que están, por ejemplo, en terrenos agrícolas en escala. Y eso ocurre precisamente porque lo que no hay es una adecuada fiscalización del abuso de un derecho. Hoy día existe el recurso a los tribunales, pero el problema es que cuando estas cosas se aseguran solamente a nivel de derechos de una persona, de ello no se deriva que vaya a existir una política pública en virtud de la cual mejore la fiscalización y podamos asegurar un uso más equitativo del agua. Y entonces podríamos decir que las principales falencias justamente, quizás más allá de que se podría elevar que la nueva Constitución el agua esté en la nueva Constitución, es la fiscalización actual que existe. En mi concepto sí, a pesar de que, insisto, creo que la elevación a rango constitucional de la característica jurídica de las aguas como bienes nacionales de uso público sería muy congruente con la definición de una política pública que desde la Constitución fuera mucho más apuntada a la protección y, como dijo, al acceso uniforme al consumo del agua. Y lo que a mí sí me parece importante dentro del debate actual, más que asegurar el derecho al agua, porque creo que es imposible generar la expectativa de acceso o de uso de un recurso que de suyo es un recurso limitado. Pero sí es importante garantizar el derecho de acceso al
consumo del agua potable en la medida que ello fluye directamente del derecho a la vida y a la salud de las personas. Por lo tanto, cuando uno lo asegura como derecho, garantiza su justiciabilidad. ¿Qué significa eso? Que una persona puede deducir una acción ante los tribunales y obligar entonces a la autoridad estatal a garantizarle ese consumo, redistribuyendo en consecuencia los afluentes de forma más equitativa. ¿Y por qué o cómo ocurre eso en otros países? Tenemos ejemplos en Latinoamérica que son claros, Ecuador, por ejemplo, que sí garantizan eso. Bueno, hay que tener cuidado porque la Constitución ecuatoriana del año 2008 creo que es una Constitución claramente ecológica. El punto es que garantiza los derechos de la Pachamama, esto es de la naturaleza. Lo cual no deja de revestir ciertas interrogantes desde el punto de vista de la teoría constitucional, porque ¿cómo podría ser sujeto de derecho algo abstracto como es la naturaleza? Y evidentemente ello se traduce en que en la Constitución ecuatoriana las comunidades afectadas frente a atentados contra la naturaleza, frente a los humedales, frente a los afluentes de recursos acuíferos, pueden deducir acciones ante los tribunales. En consecuencia, mi posición es que sin llegar tan lejos, con un deber similar al que hoy día tenemos, sin embargo, conviene establecer orientaciones de principios de políticas públicas que permitan exigirle responsabilidad no solo a las autoridades administrativas, sino que al legislador, cuando omite el desarrollo de esas políticas que van a ir en beneficio de todos. Perfecto, Marisol. Una última pregunta para terminar. Estamos en un contexto de crisis climática que nos tiene en una escasez hídrica muy importante en Chile, particularmente llevamos 11 años. ¿Cómo la nueva Constitución puede asegurar el uso adecuado? También, pero el resguardo ecológico de las cuencas y de los ecosistemas. Porque una cosa es el agua para el consumo humano, pero otra cosa es para resguardar también la viabilidad futura de nuevas generaciones, por ejemplo. Volviendo a la idea original, Macarena, yo creo que consagrar el deber del Estado de preservar la naturaleza es esencial, pero todo hecho necesario a esta altura del partido que tengamos que descomponer ese deber, que tengamos que precisarlo. Y en ese sentido me parece a mí que el uso racional de los recursos naturales se impone como un principio constitucional. Y tal como enseña el derecho constitucional comparado, además con importante participación de las comunidades afectadas, que es algo que se contempla en la Ley de Bases del Medio Ambiente, pero me parece que debiera ser parte de una política pública generalizada en materia de recursos naturales para asegurar lo más posible un desarrollo sustentable. Y la última pregunta para terminar. ¿Qué postura usted tiene respecto al resguardo del agua en la nueva Constitución? Algo ya no es esposada. ¿Respecto del resguardo del agua, de las expectativas también? En general me preocupa mucho el nivel de expectativas que ha despertado esta nueva Constitución después del estallido social del 18 de octubre del 2019. Creo que el mayor desafío en ese sentido para la Convención Constitucional va a ser delimitar claramente lo que es constitucional de lo que es objeto de una regulación legislativa. Y eventualmente, algo que yo ya he dicho en programas anteriores, hay que considerar la responsabilidad por omisión del legislador, que es un instituto que contempla el derecho comparado y que permite deducir una acción ante las Cortes Constitucionales cuando el legislador deja sin desarrollar un principio básico de política pública que afecta los derechos de las personas. Marisol, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta entrevista para abordar cómo podemos legislar o cómo podemos abordar el agua en realidad en esta nueva Constitución, en este debate constitucional. Encantada, muchísimas gracias de nuevo por la invitación. Bueno, y a todos ustedes los invitamos a que sigan con nosotros porque ya viene más de Desafío Tierra. Y ya estamos de vuelta en Desafío Tierra. ¿Sabían ustedes que Ecuador tiene consagrado en su Constitución los derechos de la naturaleza? Bueno, este país fue el primero en consignar dentro de su Carta Magna las facultades del medio ambiente. ¿Qué pasa en Chile? Lo vamos a revisar en el siguiente video.
Posicionar a la naturaleza como sujeto de derecho implica reconocer jurídicamente el valor de la vida de los ecosistemas, más allá del beneficio que le puede atraer al ser humano para su existencia. En 2018 se marcó un precedente histórico. Ecuador se transformó en el primer país del mundo en reconocer constitucionalmente que la naturaleza tiene el derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. De esta forma, la Constitución vigente de ese país obliga al Estado y a las personas a reconocer la protección del medio ambiente, quedando aún un recorrido para que esto se cumpla en la práctica. La situación en Chile no es muy alentadora. Diversos ecosistemas han sido dañados, contaminados o intervenidos de tal manera que han hecho peligrar su supervivencia. Esto debido a que se han priorizado otros derechos como el de propiedad o el de libertad económica, estableciendo muchas veces y de manera poco equilibrada la función pública a la cual se debe encontrar limitada la propiedad sobre las aguas, las minas, los mares, los animales, imposibilitando un acceso justo, equitativo y soberano. A partir de la discusión constitucional, la consagración de los derechos de la naturaleza ha vuelto a tomar protagonismo para reconocer, proteger y garantizar a nosotros y los que vendrán un país con un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Y ahora estrenamos un nuevo segmento aquí en Desafío Tierra. Buscamos saber qué opinan distintos candidatos a la Convención Constitucional respecto a temáticas ambientales. En esta oportunidad vamos a profundizar en la economía circular. Este es un principio que busca intercambiar el ciclo de fabricación, uso, disposición a favor de una mayor reutilización y reciclaje posible. Cuanto más tiempo se usan los materiales y los recursos, más valor se va a extraer de ellos. Veamos. En un escenario de reactivación económica post-COVID, es muy importante que Chile avance hacia el reciclaje, la reutilización y también la reparación de los ecosistemas fuertemente afectados por el extractivismo, sobre todo aquí en el norte de Chile por el extractivismo minero. La economía circular, por lo tanto, es una alternativa y un camino para avanzar hacia economías más sustentables, donde la base no sea exactamente la explotación de materias primas vírgenes, sino que también la reutilización de sus productos. En un planeta azotado por el extractivismo, la reparación, regeneración y reutilización de materias primas son actos revolucionarios. Este acto tiene un nombre: economía circular. No solo es cambiar el modelo económico productivo, sino también cambiar el modelo ciudadano que nosotros somos. Poner metas en reciclaje, innovación, energías verdes, alianzas, comunicación y educación son el camino indicado, como el que tomó Holanda, apuntando todas sus fuerzas a la construcción sustentable y cero emisión, ahorrando hasta un 50% de materias primas en el proceso, habilitando vías para el uso de bicicletas en su urbanización. Eso es posible también acá en Chile. Si siguiéramos su ejemplo, el ahorro para el planeta entero sería mayor a 4.5 trillones de dólares al 2030. La salmonicultura y miticultura son industrias que dan trabajo a miles de personas en mi distrito. Sin embargo, su aumento descontrolado ha generado la degradación del maritorio entre Chiloé y Palena, la mortalidad de salmones e incremento en la marea roja, afectando la salud de los habitantes locales. La economía circular permitiría procesos productivos eficientes, pero debemos avanzar hacia un estado garante de un manejo ecosistémico, en donde todas las actividades productivas sean planificadas y fiscalizadas, asegurando trabajos dignos y ecosistemas sanos. Por primera vez, un estudio científico realizó una estimación de la cantidad de CO2, de dióxido de carbono, que la pesca de arrastre libera al ecosistema. Esta es una actividad que es ampliamente difundida en nuestro país y de hecho puede estar liberando 1.000 millones de toneladas de CO2 al año. Esto evidentemente va a acelerar el cambio climático, así que es un punto que hay que tener en cuenta. Este y otros breves aquí en Desafío Tierra. La primera huelga climática submarina del mundo ha tenido lugar en el corazón del Océano Índico. La defensora del clima, Shama Sandoyea, flotó en el agua en el Saya de Malca Bank, que alberga la pradera de pastos marinos más grande del mundo. Bajo el agua se la ve sosteniendo carteles que decían huelga de jóvenes por el clima y exigimos justicia climática. La científica marina es una de los tantos jóvenes en el mundo que se unieron al movimiento Viernes por el Futuro de Greta Thunberg.
Un equipo de investigadores de la Universidad de Almería ha detectado por primera vez la presencia de microplásticos en el cuerpo de las abejas. Las partículas de plástico son tan diminutas que han llegado hasta las flores, donde las abejas realizan su actividad y una vez adheridas a su tórax, abdomen, patas y alas, las obreras las transportan hasta el panal. De este modo, los plásticos también acaban en la miel que consume el ser humano. Partes protegidas de la selva amazónica de Brasil se están vendiendo ilegalmente a través de Facebook. Es lo que descubrió una investigación de la BBC, que revela que algunas de las parcelas en oferta a través de Facebook son tan grandes como 1000 campos de fútbol. Las áreas protegidas en venta incluyen bosques nacionales y tierras reservadas para los pueblos indígenas. Una situación dramática en el momento que la deforestación en la Amazonía brasileña está en su punto más alto en 10 años. Por primera vez, un grupo de científicos descubrió que se puede estar bombeando alrededor de 1.000 millones de CO2 de los sedimentos marinos cada año debido a la pesca de arrastre. Este gas de efecto invernadero que impulsa el calentamiento global lleva atrapado miles de años en los lechos marinos y la pesca marina podría estar contribuyendo a su liberación y acelerar todavía más la crisis climática. Y ya estamos despidiendo este primer programa, pero los queremos dejar muy invitados a que sigan conectados con todas las noticias de medio ambiente a través de las plataformas digitales de Desafío Tierra. Sigan en la sintonía de CNN Chile, que nosotros nos encontramos en un próximo episodio.